Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal y esta vez les voy a compartir un proyecto en el que he estado trabajando que es un voltímetro con Arduino que sea capaz de medir hasta 500 voltios, ya que yo busqué información, o sea, busqué algún video para poder tener una idea de cómo lo iba a hacer y sí había, pero el rango iba de 0 a 30, de 0 a 50 y yo lo quería para 500. Entonces, ya que lo he conseguido, igual se lo voy a compartir por si a alguien le llega a servir. Estoy hablando tan fuerte porque ya son las 11 de la noche. eh, este es el multímetro. Les voy a explicar unas cuantas cosas y también los fallos que llegué a tener a la hora de estarlo tanto programando y ya después armándolo. Primero, veamos su funcionamiento. Para darle energía lo podemos conectar directamente a la computadora o en cualquier cargador que tenga una salida de 5 voltios. Lo voy a hacer sin ningún corte para que vean que funciona. Ahí está, lo conecto y enciende. Y podemos ver aquí. A ver cómo hacemos esto. Vamos a medir una batería que tiene 3 voltios. Según estuve investigando, hay que tener cuidado con la polaridad. No he intentado conectarlo al revés, tampoco lo voy a hacer. Quiero ver si lo dejamos ahí. Ahí está, vamos a ver si logro que se vea. Es una batería de 3 voltios que está casi en las últimas y al medir, ¿verdad? Podemos observar ahí que dice 2.9 voltios y 3.0. De momento lo más con lo que lo he probado son 5 voltios y ahora vamos a pasar a la programación porque aquí también tengo que mencionar algo importante. Uno de los primeros fallos que tuve fue que no funcionaba, o sea, si yo hacía el divisor de tensión para 500 voltios, ya no funcionaba tan bien. Entonces, siempre investigando, les digo, llevo como 3 días desde que compré el Arduino y desde que he hecho esto, así que tampoco tengo mucha idea, pero parece ser que el error estaba en que hacía falta especificar esta última línea, donde dice se cambia la referencia de voltaje a 1.1. Esto es para que pudiera trabajar o para que pueda trabajar con esos voltajes tan pequeños. También aquí donde dice Vout se está multiplicando por 1.1. Este código lo saqué, bueno, este código, esto lo saqué de un video de YouTube que se lo voy a dejar en este momento acá arriba a la derecha por si lo quieren ir a ver, y ahí lo saqué. Aparte de establecer esto arriba, de cambiarlo a 1.1 voltios, aquí originalmente se multiplicaba por 5 voltios y lo cambié. No he probado a volverle a poner 5 voltios acá y ver qué pasa, porque lo otro en lo que estaba pensando era, si bien funciona con voltajes pequeños, ¿qué va a pasar cuando se pruebe con voltajes mayores? Y eso creo que lo voy a descubrir mañana, porque mañana entrego este proyecto. Igualmente, si llegan a tener algún problema con que no les mida voltajes tan altos, intenten modificando este dato. Igual cualquier cosa que les pase o les falle, lo pueden dejar en los comentarios y ahí vemos qué pasa. Siguiente cosa importante, aquí donde dice ajuste, aquí tenemos lo del divisor de tensión. Eso de ajuste, quiero ver dónde estaba. Ayuda a que las mediciones sean más precisas. En este caso lo podemos modificar nosotros mismos. Lo más que he medido son 5 voltios. Entonces con un tester, con un multímetro, medimos la fuente y ese valor lo ponemos aquí. Luego vemos cuál es el dato que nos muestra la pantalla y ese otro valor lo ponemos acá. Para hacer esta calibración, por así decirlo, tenemos que borrar el ajuste y no multiplicarlo por nada. También los valores de las resistencias importan, que en este caso la R1 es de 100K y la R2 de 1K. Lo miden también con el tester
y lo especifican aquí. Mientras más exacto sea esto, pues mejor. Les voy a mostrar también los cálculos por si ustedes quieren hacerlo para el voltaje que necesiten y que les indique cuál es la resistencia que tienen que utilizar. Y de ahí lo siguiente creo que es que en este último donde dice bin, coma y un 3, ahí podemos modificar la cantidad de decimales que van a aparecer aquí. En este caso 3, si quieren 2 le ponen 2 y si quieren más, solo le aumentan a ese número. Bien, ahora pasando a la parte de los cálculos, de esto también tengo un reporte que yo creo que se lo voy a dejar ya de un solo ahí en la descripción para que lo puedan descargar en un archivo RAR junto con el código y demás cosas. También esto, o sea, internamente tiene una, ¿cómo decirlo? Había que hacer una PCB que por cuestiones de tiempo no la hice, pero las pistas y todo eso se las voy a dejar ahí, que es donde va el divisor de tensión, por si las necesitan o pueden tomar una referencia de cómo hacerlas a partir de ahí. Bien, lo primero de esto sería definir cuál va a ser el voltaje máximo que va a soportar nuestro tester. Luego de eso, asumir un valor para R1 y calcular R2. R2 va a tener 5 voltios y el resto de voltaje pues lo va a tener la R1 y va a depender de cuál es el voltaje que nosotros vamos a escoger. Acá están los cálculos, a ver si enfoca, de cómo lo fui sacando por si les sirven. Lo importante de esto es que si tenemos definido cuál es el voltaje de nuestra R2, que son 5 voltios, que es lo que soporta el Arduino, vamos a poner arriba, vamos a asumir un valor para R1, que son 100K, y abajo ponemos el valor del voltaje que va a estar en nuestra R1, que se calcula de esa manera. O sea, el voltaje máximo que nosotros queremos que soporte nuestro multímetro menos los 5 voltios. Y así se saca. Y ahí tenemos cuánto sería nuestra R2. También hice otros cálculos pensando en ciertos casos que se pueden dar, que según vi en los comentarios de esos videos, si la resistencia es mayor a 10K en R2, como que el Arduino como que no va a funcionar o algo así decía. Entonces por si acaso saqué eso ahí. También del otro lado, creo que aquí dice si R2 es menor o igual a 10K y ahí están los cálculos para sacar R1. O sea, de cualquier manera se puede hacer, siempre hay que tomar en cuenta cuáles son los voltajes máximos que queremos que soporte sin que se nos queme el Arduino, que recordemos solo puede aguantar hasta 5 voltios y hay un pequeño esquema. Y la fórmula final, que esto sí es lo importante. Cuando cambiamos eso en la programación de 1.1, era porque si nosotros medimos 2.8 voltios por el divisor de tensión, al Arduino van a llegar 28 milivoltios, si no me equivoco. Entonces, si nosotros agarramos esos 28 milivoltios, que es V2, y los multiplicamos por R1 más R2 entre R2, que es lo que está ahí, nos va a volver a dar esos 2.8 voltios, y es lo que hace la programación de aquí para que nos dé ese valor. Entonces, si llegan a tener algún problema con que no mide voltajes mayores, yo vería esto de acá. Se lo pondría en 5 voltios y volvería a probar, y si no hay que cambiarle esto de acá arriba, porque si lo borran creo que por defecto agarra como la escala, por así decirlo, de 5 voltios. Como les digo, hace como 3 días que llevo programando en esto, así que cualquier cosa que no funcione o que algo esté mal, lo pueden dejar en los comentarios para así ayudarnos, porque yo busqué y al menos en este rango de 500 voltios no había como que mucha información que digamos. Creo que poco más que mencionarles, vamos a medir la misma batería. Ahora, con un tester, y lo siguiente es también que lo vean un poco cómo está por dentro. La PCB, o sea, el esquema y las pistas que van a encontrar en la descripción,
serían para reemplazar esa pequeña breadboard que está ahí, ya que por cuestiones de tiempo no pude planchar, no pude quemar, pero si este video le gusta y veo que tiene apoyo, la siguiente vez que haga esas cosas se las puedo mostrar. Ya el cómo lo armen va a depender de lo que tengan a la mano cada quien, ya que solo para que vean, estas cositas ni siquiera se le pueden quitar, o sea, están solo puestas, pero se ve bien, ¿a poco no? Y le ponemos ahí que tiene 500 voltios y que el otro es el común. Ya para ir finalizando, ahora sí, vamos a medir la batería con un tester para que veamos que nos va a dar esos 3 voltios aproximadamente. Lo vamos a volver a hacer acá con el otro voltímetro. Bien, he logrado detenerlo ahí y tenemos, ahora sí, antes que se vuelva a soltar, tenemos ahí los 3 voltios aproximadamente. Así que bueno, una última cosa, cuando lo estén armando, bueno, el esquema de cómo está conectado todo esto también está en el Word, que se lo voy a dejar, como se los dije, en un archivo RAR. Ahí al final lo encontrarán. Y es que el pin analógico 0 va conectado, por así decirlo, al negativo. No, es al revés. El pin analógico 0 va conectado entre las dos resistencias y el tierra del Arduino va conectado a, a donde va a entrar o donde estará la parte negativa de la batería que querramos medir. Entonces, si ustedes lo conectan y no juntan, bien sea el tierra del Arduino al divisor de tensión o el pin 0, la pantallita esta se le va a volver loca y le va a medir como que 100 voltios, 200 y va a estar ahí variando. Eso pasa, o sea, les digo esto porque cuando lo estaba armando no había conectado eso y pensaba que algún problema había tenido, pero no, era eso. Así que como siempre, espero que esta información les haya sido útil. Si es así, ya saben, pueden apoyarme con su gran like, suscribirse, comentar, compartir este video con sus amigos, activar la campanita para que se les notifique cada vez que suba un nuevo video. Aquí a su derecha les estará apareciendo el botón para que se puedan suscribir. A su izquierda les voy a dejar un video que según YouTube les debería gustar. Cualquier cosa que les pase con esto, problemas, dudas, sugerencias, la dejan en los comentarios. Y ahora sí nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.